Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yello. Y en esta ocasión, en este video, vamos a responder a la pregunta ¿qué es un delito? Pues bueno, esta palabra la hemos escuchado a diario y la hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas y probablemente nosotros inmediatamente lo relacionamos o decimos, pues un delito es algo malo, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces no comprendemos cuál es el significado de esta palabra, qué es lo que conlleva, qué es lo que implica, por qué se habla de delitos, por qué se dice esta persona cometió un delito, o sea, qué es lo que va de por medio en esta situación, ¿no? Así que en este video les voy a explicar de una manera un poco breve lo que es un delito. Para ello vamos a empezar con las famosas láminas y ahí está. Pues bueno, vamos a empezar a responder qué es un delito. El derecho, como se los he platicado muchas veces, se divide en dos grandes áreas. En el caso específico de nuestro país, lo dividimos en tres. Está el derecho público, el derecho privado y en el caso de México, el derecho social. El derecho público es el que regula las relaciones entre el Estado y los gobernados, así como entre el Estado y otros estados. El derecho privado regula las relaciones entre particulares, es decir, entre personas. Y el derecho social busca tener a esta respuesta de grupos y de luchas sociales. En el ámbito del derecho público existe una rama en particular que lo que se va a encargar es de cumplir con uno de los fines del Estado. Si ustedes buscan a varios autores, se van a dar cuenta, por ejemplo, a Montesquieu o a, por ejemplo, incluso a Rousseau. Ellos dicen que nosotros nos juntamos en un Estado, nosotros hacemos un Estado por un fin de protección, de seguridad. Nosotros nos juntamos como personas pues para protegernos, porque pues así que si lo agarran a uno solo, pues ya valiste, pero si nos agarran en bola, pues hay más chance de defenderse, ¿no? Y dentro de nosotros mismos hay que prever orden y hay que mantener esta seguridad, hay que protegernos. Y el Estado, una de sus obligaciones es precisamente protegernos. Nosotros, todas las personas, aunque se persiguen y digan que no, alguna vez en nuestra vida hemos, aunque sea pensado en hacer algo que moralmente, que socialmente no está bien visto o no está bien. Por ejemplo, yo estoy más que seguro que alguien que está viendo este video alguna vez ha pensado, aunque sea decir, ay, cómo me encantaría desaparecer esta persona de la faz. De pensarlo hacer la gran diferencia, ¿verdad? No digo que lo hagan y nunca hagan algo así, pero hay que ser honestos. A todas las personas en esta vida, por lo menos una vez en algún punto de nuestras existencias, se nos ha cruzado por la cabeza, ay, si me robo esto, ay, si hago esto, pero pues sabemos que está mal hacerlo y por eso no lo hacemos, espero, y así se debe de hacer. Pero pues como al final del día hay personas que no resisten estas tentaciones, que no resisten a seguir sus impulsos, pues llevan a cabo conductas que son ofensivas para la sociedad. Son conductas que van en contra de bienes jurídicos, de cuestiones que la sociedad piensa que son muy importantes para mantener el orden. Por ejemplo, hay personas que no resisten su impulso de matar a alguien y eso la sociedad piensa que está mal, porque dice, a ver, momento, no podemos permitir que alguien mate a otra persona porque entonces cualquiera podría hacer eso y se desata el caos. Entonces, dentro del derecho público se ha generado una rama que es el derecho penal. El derecho penal, ¿cómo lo podemos definir? La profesora Griselda Muchategui, que da clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, nos dice que el derecho penal es el conjunto normativo perteneciente al derecho público interno que tiene por objeto el delito, al delincuente y la pena o medida de seguridad para mantener el orden social mediante el respeto de los bienes jurídicos tutelados por la ley. Es decir, el derecho penal es esta parte del derecho público, es esta rama del derecho público que lo que busca es regular y prever una planeación respecto de lo que son los delitos, las personas que pueden cometer los delitos, así como las consecuencias. Para que de alguna manera, digamos, funcione este sistema y para que el derecho penal exista, nada más, no nos sirve nada más decir, pues mira, esto es un delito, porque si no esas van, pues yo te puedo decir, no puedes matar a otra persona. Y si tú me dices, ¿y qué pasa si lo hago? Yo te digo, no, pues no te pasa nada, pues me vas a decir, entonces, ¿cuál es el chiste, no? A todo delito le tenemos que asignar una punibilidad, en pocas palabras. A toda conducta antijurídica le tenemos que asignar una punibilidad y a todo delito hay que asociarle una pena. Es decir, no te puedo decir nada más, no, pues no mates a otra persona. Tengo que decirte, no mates a otra persona porque si lo haces te voy a mandar de 5 a 8 años a la prisión, ¿no? Entonces ya tú vas a pensártela dos veces antes de cometer el delito. Al final del día, todo esto lo va a prever el derecho penal. Es al final del día una parte del derecho, es una rama del derecho público que se va a encargar de regular precisamente todas estas cuestiones.
Ahora, hay que hacer una diferenciación entre el derecho penal y la ley penal. El derecho penal es esta parte del derecho público, es esta rama que conforma un sistema de normas jurídicas. Ya la ley penal es tal cual la descripción que se hace del delito y de su sanción respectiva. Por ejemplo, si yo les digo el derecho penal, por derecho penal no solamente me refiero al Código Penal y a la ley penal, sino que me refiero también, por ejemplo, a la jurisprudencia, incluso a la doctrina, si nos vamos a un sentido muy amplio. Me refiero a toda esta producción y esta ciencia jurídica que se ha hecho en torno al delito, al delincuente y a las penas. Ya la ley penal es exclusivamente el texto tal cual donde se describe lo que es un delito, así como sus sanciones respectivas. Es decir, la ley penal es ya tal cual lo que está en papelito. Si yo les digo el derecho penal, pues ya saben que me refiero a toda esta rama que no solo involucra la ley, sino que puede involucrar los estudios que se han hecho, la jurisprudencia que se ha emitido, etcétera. Pero si yo les digo la ley penal, entonces me estoy refiriendo, por ejemplo, al Código Penal, ya sea al federal o al Código Penal de la Ciudad de México. En cuanto a la ley penal, hay 33 códigos penales, hay 32 códigos penales, uno por cada estado de nuestra federación, y hay un código penal federal. Cabe aclarar aquí qué sucede. Si un delito se comete, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, entonces la ley penal aplicable es el Código Penal de la Ciudad de México. Pero si, por ejemplo, el delito que yo cometo en la Ciudad de México no está previsto en el Código Penal local, pero sí lo prevé el Código Penal federal, entonces me tienen que aplicar el Código Penal federal. O si, por ejemplo, yo estoy en una zona que es considerada como parte de la federación, que no le corresponde a una entidad exclusiva, por ejemplo, yo estoy en la isla de Revillagigedo y ahí cometo un delito, esa isla no le pertenece a ningún estado, le pertenece a la federación. Entonces me tiene que aplicar el Código Penal federal. Ahora sí que la ley penal que será aplicable será la ley que rija en el lugar. Es el principio de la locus siber regis actum, que es la ley del lugar rige al acto. Ahora, con todo esto aclarado, vamos a ver ahora sí, ¿qué es un delito? Este profesor, el profesor Ricardo Franco Guzmán, nos dice que el delito es la conducta humana antijurídicamente típica, culpable y sancionada con una pena. Ahorita lo van a entender mejor. El Código Penal Federal en su artículo séptimo nos dice que el delito es todo acto u omisión que sanciona las leyes penales. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el delito es toda conducta del hombre que consiste en la realización de un acto u omisión descrito y sancionado por las leyes penales. A ver, vamos a ir atando cabos. ¿Por qué les hablo de la ley penal? Porque ya, ¿y por qué hago esta precisión? Para que un delito sea un delito, tiene que estar previsto forzosamente en la ley penal. Esto bajo un principio que se conoce como el principio de legalidad. Si, por ejemplo, a mí me dicen, Yeyo, tú estás cometiendo el delito de homicidio, pues me lo tienen que decir porque en la ley hay algo que dice delito de homicidio. Y, por ejemplo, el delito de homicidio dice, a quien prive de la vida a otro se le impondrán de 8 a 20 años de prisión. Y si yo, por ejemplo, me están deteniendo y me están acusando de homicidio porque yo tomé un estuche que no era mío, pues entonces tampoco puede aplicar, tampoco puede proceder, porque hay que irnos a lo que dice tal cual la ley. Y si la ley dice que el homicidio consiste en privar de la vida a otro, tu estado, tu autoridad, no me puedes acusar de homicidio si yo no le estoy privando de la vida a nadie. Y así entonces hay que referirnos siempre a que un delito, para que sea delito, tiene que estar previsto en la ley y para que se presente en el mundo fáctico, para que se presente en la realidad, la conducta del sujeto tiene que ajustarse tal cual perfectamente a lo descrito en la ley. Si la ley dice el delito de robo consiste en que una persona se apodere de un bien que no es de su propiedad y a mí me acusan de robo por agarrar un auto que sí es mío, pues entonces no me puedo, yo tampoco puedo decir, a ver, autoridad, tú no me puedes acusar de robo porque la ley penal dice que el delito de robo es que yo tome algo que no es de mi propiedad, pero yo este carro es de mi propiedad y lo estoy tomando, entonces eso no es un robo. Por eso es tan importante la ley penal y hacer esta precisión, porque al final del día la ley penal determina el delito y la ley penal determina la pena también. Si, por ejemplo, la ley penal dice a quien cometa homicidio de 8 a 20 años de prisión y yo cometí, bueno, supongamos, no lo hice, pero supongan que, no sé, supongamos que Pedro comete un homicidio y el juez le dice a Pedro, te voy a dar 50 años de prisión. Pedro te va a decir, a ver, momento, señor juez,
La ley penal dice que por cometer homicidio te pueden dar de 8 a 20 años de prisión. Tú no me puedes dar 50 años. Y, por ejemplo, si María se robó un carro y la ley dice que a quien robe un carro, por ejemplo, la sanción es de 250 a 500 veces la unidad de cuenta vigente para la Ciudad de México y a María le quieren cobrar 700 veces, pues entonces eso tampoco es posible porque María puede decir, la ley penal dice que máximo me puedes poner que yo te pague 500 veces la unidad de cuenta vigente para la Ciudad de México. Tú no me puedes poner 700. La ley penal nos ayuda a prever lo que es el principio de legalidad. Todo lo que se lleva a cabo en derecho penal, todo tiene que ser tal cual como lo diga la ley penal. Y el delito nace a partir de la ley penal, la pena nace a partir de la ley penal. Y si no se cometen tal cual como dice la ley, no puede proceder y no puede ocurrir. Esto al final ya porque el derecho penal es un derecho un poquito agresivo, digámoslo así. El derecho penal ya se mete contigo, ya es un derecho que te puede prever, por ejemplo, que te quiten tu libertad, que te quiten algún bien, ya es un derecho un poquito, digamos, agresivo en ese sentido. Así pues, el delito podemos decir que es una conducta típica antijurídica, culpable y que está sancionada con una pena. Esto se va a basar en lo que se conoce como la teoría del delito. La teoría del delito prevé que un delito se conforma por una serie de elementos, que estos elementos tienen a su vez aspectos negativos que nos ayudan a identificar cuando no hay un delito. Tenemos una conducta típica, antijurídica, imputable, culpable, punible, que ese aspecto es controvertido en la doctrina, si es un elemento o no, y condiciones objetivas de punibilidad. Cada uno de estos, la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, tiene un aspecto negativo. Por ejemplo, la conducta, ausencia de conducta, tipicidad, atipicidad, antijuridicidad, causas de justificación, imputabilidad, inimputabilidad, culpabilidad, inculpabilidad, punibilidad, excusas absolutorias y condiciones objetivas de punibilidad, falta de condiciones objetivas de punibilidad. Brevemente les voy a decir cada una porque esto lo voy a abordar en una serie de videos porque es la teoría del delito y, aborda, y necesita su explicación propia. La conducta es básicamente que una persona, que un ser humano haga o no haga algo. Esa es la conducta. Ustedes pueden decir, ¿cómo una conducta de no hacer? Por ejemplo, si yo tengo a mi cuidado una persona adulta mayor y necesita tomar un medicamento a las 12 y yo me salgo a darle el rol y cuando regreso encuentro a la persona muerta, yo cometí una conducta que fue, no le di el medicamento, lo dejé solo, la dejé sola a la persona y por eso se murió. Entonces, aunque sea una omisión, digámoslo así, es una conducta porque yo, al haberme ido a dar la vuelta, provoqué por mi negligencia, por mi omisión, que esa persona muriera. Entonces, conducta. Obviamente que si no hay conducta, pues no hay delito. Tipicidad implica que esa conducta esté prevista en la ley penal. Por ejemplo, que una ley diga a quien abandone a una persona adulta mayor y le provoque la muerte, se le darán de 5 a 10 años de prisión. Entonces, como yo dejé solo a una persona adulta mayor, mi conducta se ajusta a lo que dice la ley y por lo tanto hay tipicidad. Obviamente que si mi conducta no se ajusta a lo que dice la ley, como ya les decía, yo le robé a alguien y me quieren acusar porque maté a alguien, pues no, esa es la atipicidad, cuando si hay una conducta, pero no se ajusta a lo que la ley dice, ya sea porque te están imputando un delito que no corresponde a tu conducta o porque te están acusando de algo que tú nunca hiciste. Antijuridicidad. No nos sirve nada más con que la ley lo prevea, sino que además la ley diga que eso no se debe de hacer, que le dé ese carácter de antijurídico, que sea contrario al derecho, porque de nada sirve que diga el código penal o la ley penal, pues mira, está el homicidio, el robo, ¿cuál quieres? No, o sea, tiene que decir, no se puede matar, no se puede robar, porque de hacer esto es contrario al derecho, es contrario al orden que tenemos. Aunque puede haber casos como que veremos en su momento, en los que la conducta, aunque vaya en contra de las normas de orden público y aunque vaya en contra del derecho, se justifica, por ejemplo, la legítima defensa. Esto entraría, la legítima defensa entra dentro de las causas de justificación. La imputabilidad es que el Estado o que la ley te pueda reprochar a ti como sujeto la comisión de la conducta. Por ejemplo, supongamos que yo estoy acusando a Pedro porque mató a alguien y pues el matar a alguien sí está previsto en la ley y además es algo antijurídico, pero resulta que Pedro es una persona que no tiene bien su razonamiento, es una persona que padece de una cuestión mental que le priva de un razonamiento lógico. Entonces, esa persona yo no le puedo imputar
la comisión del delito. Yo no puedo llegar a decirle, tú lo mataste y tú sabías lo que decía la ley. No puedo hacer eso porque pues, la pobre persona no está en sus cinco sentidos. Entonces, no hay imputabilidad y por lo tanto hay inimputabilidad. La culpabilidad implica que ahora bien tú sepas y tú quisieras lo que hiciste. Por ejemplo, supongamos que Pedro no estaba mal, que Pedro mató a alguien y al hacer eso está previsto en la ley como algo que está mal, que es antijurídico. Pedro estaba en sus cinco sentidos, entonces lo puedo imputar, pero además Pedro sí quiso la conducta y quiso la consecuencia. A eso me refiero con la culpa. ¿Por qué? Porque Pedro accionó un arma y Pedro obviamente sabía que al accionar el arma iba a matar a la persona. No hay una causa de inculpabilidad, no hay una causa que diga, ah, no, pues mira, es que no sabía que el arma estaba cargada. No, pues lo sabía y lo hizo adrede, ¿no? Entra lo donde llamamos el dolo y la culpa, que en su momento veremos. La punibilidad, pues es la pena. Ya le comprobamos que Pedro mató a alguien, eso está previsto en la ley, es algo antijurídico. Pedro estaba en sus cinco sentidos, Pedro sabía lo que hacía y sabía lo que quería y aún así lo hizo. Que le den 10 años de prisión, porque es homicidio. Y la ley dice que es de 8 a 20 años, pues yo le doy 10 años. Eso ya le corresponde al juez. Aunque hay excusas absolutorias, que es cuando la propia ley dice no se va a sancionar cuando, por ejemplo, haya un lazo de parentesco de por medio. La ley va a establecer estas excusas absolutorias. Y las condiciones objetivas de punibilidad son ciertos elementos requisitos que necesita el Estado para poder sancionar a una persona. Por ejemplo, hay delitos que se dividen en delitos de querella y delitos de oficio. Los delitos de querella, la querella es cuando hay una voluntad de por medio de una persona, de un sujeto para que se investigue un delito. Y el Estado no lo va a investigar sino hasta que una persona se querelle, que presente esta voluntad, que manifieste su deseo de que se investigue. Por ejemplo, delitos, no sé, por ejemplo, no se me viene uno a la mente, pero supongamos violencia familiar, supongamos, que es un delito de querella. El Estado no va a investigar, el Estado no va a hacer nada si la persona, la víctima, el ofendido, no va y presenta una querella ante el Ministerio Público, ante la policía y dice, quiero que investiguen a tal persona por tal delito. Hasta ese momento el Estado acciona su aparato estatal e empieza a investigar. Pero los delitos de oficio son aquellos en los cuales no se necesita una querella. En cuanto el Estado tenga conocimiento de que se está cometiendo el delito, haya una voluntad, haya alguien manifestando, va y lo investiga. Por ejemplo, si yo hago una denuncia anónima y digo, ¿saben que aquí al lado hay unos narcos? Como el narcotráfico es un delito de oficio, el Estado no va a pedirme, a ver, dame tus datos y ven aquí, levanta tu denuncia, no. El Estado va a ir y va a investigar luego, porque es de oficio. Estos son los elementos que van a hacer al delito. Y en pocas palabras, pues el delito es una conducta típica antijurídica que es imputable, culpable y que es sancionada por una pena. Así que hoy en día, si ustedes escuchan tal persona cometió un delito, es que esa persona cometió una conducta que se ajusta a la ley penal, que es contraria al derecho y que además se le va a castigar o se le va a sancionar, perdón, con una pena, con una sanción. Eso es el delito. ¿Y cuál es la conclusión de este video? No cometan delitos. Y si quieren investigar qué delitos existen en nuestro país, pueden leer el Código Penal Federal o el Código Penal de su entidad federativa, o pues ahí se pueden dar ideas de cuáles son los delitos que tenemos, que hay libros, hay estudios que estudian cada delito en particular y precisamente le dicen, por ejemplo, delito de homicidio. La conducta en este delito consiste en esto, la tipicidad consiste en esto. Y básicamente ya con eso pueden ustedes saber cuándo hay delito. Y si ustedes les dicen, estás cometido un delito, pues pidan obviamente conocer el delito para ver si sí reúnen los elementos y si no los reúnen, pues para que no los estén molestando. Y pues bueno, hasta aquí llegaría entonces este video. No cometan delitos, pórtense bien y pues bueno, les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la siguiente ocasión.